Buenas tardes, estimados. En breves instantes daremos inicio ya a la sesión programada para el día de hoy. Agradeceremos, por favor, a las personas que recién están ingresando que puedan registrar sus datos en el chat que se encuentra en la parte superior derecha. Gracias. Muy buenas tardes, estimados alumnos, estimados participantes, invitados. Vamos a dar inicio ya a la sesión programada para el día de hoy, miércoles 16 de septiembre del 2020. Como bien sabemos, de acuerdo a nuestra programación, nos encontramos en la octava sesión ya. Y iniciaremos el día de hoy con el tema denominado Los derechos reales sobre bien ajeno en el siglo XXI, superficie, usufructo y servidumbres, a cargo del expositor, el doctor Jorge González Loli, quien ya se encuentra con nosotros. Para dar inicio a esta sesión, invitamos al doctor Armando Subauste, que se encuentra ya conectado con nosotros, para que pueda brindar la bienvenida a nuestro expositor. Doctor Armando, buenas tardes. Buenas tardes con todos, buenas tardes Jorge Luis. En principio, quería presentarte a nuestros alumnos. Nuestros alumnos, Jorge Luis, son estudiantes de universidades de todo el país. Ellos han concursado y han ganado una plaza en este curso que desarrolla la SBN. Ellos son estudiantes del tercio y quinto superior de las facultades de Derecho de las distintas universidades, como te vengo diciendo. Son de altísima calidad, lo he venido viendo yo a través de las preguntas que ellos realizan a los catedráticos que han expuesto en las sesiones que ya se han realizado, y me imagino que en tu clase no serán la excepción, más aún que con tus cualidades de catedrático los vas a no solamente a asombrar y dejar deleitados con esos conocimientos que tú tienes. Agradecerte, Jorge Luis, de parte de la SBN, el gesto que has tenido con nosotros de venir a dictar el curso de manera desinteresada.
te agradezco profundamente en nombre de la entidad y en nombre mío en particular. Bienvenido, Jorge Luis, y auguro que tengas una muy buena exposición. Muchas gracias, doctor Armando. Damos paso ya a la presentación del doctor Jorge Luis González para que pueda iniciar con su ponencia. Doctor Jorge Luis. Está Jorge conectado, Meli, pero parece que tiene problemas de audio, habría que ayudar. Sí, voy a comunicarme con él ahorita. Adelante, doctor. Hola, muy buenas tardes, estimados amigos, doctor Armando Subauste, mis saludos, estimados alumnos de este curso de extensión universitaria organizado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Quiero en primer lugar agradecer al señor superintendente por su gentil invitación y la importante iniciativa de brindar este tipo de cursos que estoy seguro ayudarán a la formación de los jóvenes universitarios que quieran seguramente dedicar sus esfuerzos y tiempo a muchos temas vinculados a temas inmobiliarios, bueno, y en especial, en este caso, a las materias vinculadas a la defensa, protección de nuestros bienes nacionales o bienes estatales. El día de hoy me han solicitado dictar un tema que podría parecer no muy importante, como a veces ocurre, porque nosotros dentro de la formación general en derecho consideramos pues que la propiedad es obviamente el derecho real de mayor trascendencia y aquel que mayor importancia tiene en relación con las distintas manifestaciones del mismo. Sin embargo, existen otros derechos reales regulados en nuestro ordenamiento civil que han ido, tienen y ahora mucho más adquiriendo una fundamental importancia. Y en esto hablamos de aquellos que vamos a tratar, esos derechos reales sobre cosa ajena que veíamos como el uso, el usufructo, el derecho de superficie, las servidumbres, que poco a poco, y vamos a comenzar con el de superficie, han ido respondiendo a las distintas necesidades económicas de los agentes que realizan actividades en el mercado inmobiliario y que vamos a apreciar que van a dar grandes ventajas en su utilización. Obviamente, según me han indicado, en la ponencia van a ver, una rueda de preguntas y obviamente yo estoy dispuesto para resolverlas las que ustedes quieran. Así que vamos a comenzar compartiendo la diapositiva. A ver, me parece que hay un pequeño problema. Un segundito, ustedes saben estos temas técnicos.
A ver, ajá, presentar ahora. Ajá. Muy bien. ¿Se ve, estimados alumnos? ¿Sí? ¿Ven la diapositiva? Está compartiendo su pantalla, doctor, todavía no. No, pero ¿se ve al centro la diapositiva? No, doctor, Derecho de está superficie. compartiendo su pantalla, no está la diapositiva. Ya, un segundito. Ujú. ¿Ahora sí? Está cargando, a ver. ¿Sí, Melissa? Doctor, aparece una pantalla en blanco. No estoy verificando la diapositiva. No sé si los chicos pueden apreciar. A ver, si alguno ve, debe decir el derecho de superficie. Buenas tardes, aparece en No, blanco. Melissa, también está en blanco. Está en blanco, doctor. En blanco también, doctor. Melissa, tú tienes mis diapositivas, ¿podrías pasarlas por ahí tú mismo? Porque parece que hay algún problema acá en mi... ¿Las tienes? Hola, Melissa. Doctor, disculpe, le escucho entrecortado. Te decía, ¿puedes ver tienes ahí mis diapositivas para que me ayudes en todo caso? Sí, justamente estoy ubicando la diapositiva, la estoy para presentarla. En breve, doctor, en breve. Ya, perfecto. Bueno, les voy comentando, chicos, para ir avanzando. Vamos a comenzar hablando del derecho real de superficie. El derecho real de superficie representa uno de aquellos que en estos últimos tiempos ha brindado una mayor expansión y utilización, después de haber sido abandonado durante mucho tiempo su utilización, porque en verdad implica un desdoblamiento entre el terreno y la edificación. Como todos ustedes saben, una de las características de la propiedad predial es que el terreno absorbe o adquiere, el propietario del terreno, del suelo, adquiere todo lo edificado en él. Y habiendo adquirido todo lo edificado en el terreno, eh, la accesión es la manera usual en que una persona que es propietaria del suelo adquiere lo edificado en él. Ustedes en el Código Civil han verificado que existen distintos supuestos, como es la posibilidad que ese suelo se construya, hagan construcciones en terreno ajeno. Muy bien. Ahora, esa es la regla general. Nosotros, si vamos avanzando, por favor, Listo. Doctor, vamos si a me comenzar. ayuda dejando de compartir usted para que solamente se vea la diapositiva de Ya, PPT. ok. Correcto, dígame usted, ¿ya? Dejar de compartir la pantalla. Correcto. Muy bien. ¿Ya se ve todo bien, chicos? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a hablar en el derecho de superficie de la posibilidad de desdoblar el terreno de la edificación y generar titularidades diferentes. No totalmente diferentes en el sentido que no se habla de una perpetuidad. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, acá incluso hemos hecho una proyección no sobre el terreno, sino sobre una edificación existente. Si vamos avanzando, por favor. Eh, dos de los centros comerciales más emblemáticos en Lima, y creo en el Perú, son Larcomar y el Jockey Plaza. Larcomar es un modelo de superficie, como ustedes pueden apreciar en la parte superior, había un parque. De hecho, hay todavía un parque. Es el antiguo Parque Salazar. Para quienes como yo ya tenemos
más de 50 años en este mundo, conocíamos que esto era un parque muy bonito, que acá justo hay un monumento a Alfredo Salazar. Debajo de este suelo se ha hecho este centro comercial y este es un modelo de superficie, lo cual nos ayuda a ilustrar. La superficie no se da solo sobre el suelo, sino bajo el suelo. De hecho, Larcomar, bueno, ahorita el turismo está muy venido a menos por nuestra grave situación, es uno de los lugares más emblemáticos y de mayor importancia en este momento a nivel turístico en el país. Si avanzamos a la siguiente, por favor, vamos a ver, esta es una foto antigua, esto ya ha sido construido en esta parte de acá, esto es el Jockey Plaza. Y el Jockey Plaza era parte de un gran hipódromo, todavía el hipódromo está acá, en la parte lateral derecha de la imagen, y sobre esto se ha hecho toda esta edificación. Ahora, no sé si ven mi puntero sobre esta parte que estoy señalando, acá, sí. No se ve mi puntero, ¿no? ¿No se ve? Sobre el lado que está vacío, pueden encontrar que ahí se ha hecho también ya otra edificación, que es lo que ahora es Totus, Sodimac, etc. Este también es otro ejemplo de superficie. El terreno sigue siendo de propiedad de la Asociación Jockey Club del Perú. Igual que en Larcomar, obviamente, ese parque sigue siendo un parque de dominio del Estado, es una plaza. Sin embargo, en este caso, la edificación corresponde a Centros Comerciales del Perú, administrador del Jockey Plaza, y tiene una duración, si mal no me equivoco, termina en el año 2035. Siguiente. Viendo esto, podemos esbozar una definición doctrinaria sobre superficie. Cuando uno habla de superficie, habla de un derecho real de tener o mantener temporal o indefinidamente en un inmueble ajeno una edificación o plantación en propiedad separada, adquirida mediante el ejercicio de un derecho anejo de edificar o plantar o mediante un acto adquisitivo de edificación o plantación preexistente. Ojo, en nuestro país vamos a tener ese derecho real temporal. Ese derecho real temporal tiene una gran extensión. En nuestro país puede ser hasta 99 años. En otros países, por ejemplo en Portugal, no es el caso nuestro, se regula un derecho de superficie indefinido, a convocación de perpetuidad, que algunos dicen que es similar a la propiedad. Es un inmueble ajeno, no hay superficie en lo propio, ¿ok? Porque si uno tiene lo propio, se consolida la utilidad de lo que es el terreno más la edificación. Acá en el Perú se habla de edificación. En otros países una plantación, por ejemplo, podría tener en superficie un terreno de cultivo y lo que se planta o se hace ahí es de mi propiedad. Acá en el Perú se habla de tener una edificación en propiedad separada, porque estamos hablando ya no de un arrendamiento, no estamos hablando de un usufructo, vamos a hablar de una propiedad superficial. ¿Cómo se realiza la adquisición de esto? Normalmente es mediante acto jurídico y en ese se establecen las condiciones del mismo. Vamos avanzando, por favor. ¿Dónde se utiliza mucho este derecho real actualmente? Normalmente, como ya hemos enunciado, para fines de proyectos comerciales. Todos ustedes conocen que el arrendamiento tiene límites temporales. 10 años, por ejemplo. Ese arrendamiento implica a veces hacer inversiones. Por ejemplo, quiero arrendar un inmueble inmenso como es que tiene el Jockey Plaza y voy a hacer inversiones. En 10 años voy a recuperar ello. El arrendatario puede establecer modificaciones sustanciales al predio. Me da estabilidad o un derecho. Puedo transferir el arrendamiento y lo edificado, lo realizado. Entonces, ese flujo de temporal, esa necesidad de una consolidación en un derecho transferible, transable y valuable, es el que ha hecho que se utilice la superficie con mayor énfasis en centros comerciales, pero no solo en centros comerciales, existen distintas formas de realizarlo. ¿Por qué los operadores optan este servicio? Ya lo hemos dicho. Tema de temporalidad, tema de transabilidad, tema de posibilidad de realizar mayores modificaciones en el predio sin que eso colisione con los derechos del titular. ¿Qué ventajas brinda a los demás derechos reales? Uno diría, oye, pero entonces, ¿por qué no compras el terreno? Mejor, en lugar de tener una superficie, compra el terreno, ¿no? Y eso implica una inversión inmensa en un solo momento.
En cambio, si yo pacto con un dueño de un terreno, una superficie, y esa superficie, yo voy pagando un canon de superficie en, por ejemplo, proporción a los ingresos que se vienen dando, estoy realizando una inversión importante. Ojo, pero aquí también va a tener una ventaja. El propietario no se desprende de la titularidad dominial del bien. Y, por ejemplo, la superficie puede ser hasta 99 años, pero puede ser 15, puede ser 10. Y después ese propietario, cuando se extinga la superficie, va a ser propietario de lo edificado. Con lo cual, fíjense que hay una correlación de intereses en la cual obviamente la temporalidad y los flujos van a ser importantes. Ese superficiario no va a tener un derecho de uso, simplemente como el arrendatario. Va a tener un derecho de tener una propiedad separada, de venderla. Inclusive yo podría hacer un inmueble sujeto a propiedad horizontal y vender departamentos sujetos a una propiedad superficial. Claro, me van a decir, es por un tiempo. Sí, pero 99 años es un tiempo bastante importante como para consolidar una inversión o poder generar ello. También, ¿dónde se utiliza esto? Por ejemplo, en lo que se llaman estas urbanizaciones de playa. La propiedad horizontal tiene un pequeño problema, amigos. Quien administra el inmueble es la Junta de Propietarios. Y la Junta de Propietarios no ha demostrado ser una gran administradora, porque no se dedica a ello. En cambio, en un centro comercial, el superficiario es el dueño de toda la propiedad superficiaria y no da más que derechos limitados. Y toda la administración del negocio está a cargo del operador del centro comercial. Eso le da una mayor valor y transitabilidad al bien. ¿Es lo suficientemente seguro para desarrollar a través del proyecto Gran Verdad? Sí, es suficientemente seguro, brinda muchas más garantías que el arrendamiento, que el uso, que el usufructo, que cualquiera otra figura. Claro, me van a decir, ¿es menos que la propiedad? Sí, es menos que la propiedad. ¿Ok? Pero tiene las ventajas que hemos señalado al no requerir una inversión exorbitante. Imagínense cuánto hubiera salido comprar el terreno donde está el Jockey Plaza. Ojo, y eran terrenos rústicos, ¿ah? Eran terrenos rústicos, caballerizas, zonas totalmente descampadas. La inversión que se ha implementado en el Jockey Plaza para habilitarlo y hacer todo ello es inmensa. No se ha hecho en un solo momento. Y a la vez, imagínense el año 2035, que creo que termina el derecho de superficie, que puede ser renovado, pero obviamente bajo condiciones diferentes y nuevas, la plusvalía que va a obtener el propietario del terreno, que tenía unas zonas donde había caballos, donde había campos, ahora tiene el centro comercial, indudablemente, con el Larcomar, que es el otro caso más importante del país en este momento. Seguimos, por favor. Siguiente. Entonces, si ustedes se imaginan, y están haciendo justo las transiciones, pareciera que en el terreno estamos separando la edificación y que esto va generando dos objetos de derechos distintos y diferentes. Uno es el terreno propiamente dicho y otro es la edificación, no es la superficie. Vamos avanzando, por favor. Ok, esto es desdoblamientos. Hay algunas definiciones doctrinales, no se las voy a leer todas, el tiempo acá es súper valioso, yo quiero simplemente transmitirle lo más importante. En esta definición de Sánchez Román se habla del canon del dueño del mismo. Es muy usual de que la superficie no se pacte solo sobre un monto fijo. De hecho, en los centros comerciales hay un monto variable, un monto fijo y un monto variable que está justamente en función a los ingresos que se generen. Carlos Cárdenas, que es alguno de los que ha estudiado con mayor detenimiento este derecho de superficie en la forma que es regulado en el actual Código Civil, en el código anterior, el 36, se relegaba como una especial forma de usufructo, señala que es un derecho real, enajenable, eso es muy importante. Yo puedo transferir la superficie y la propiedad superficiaria, transmisible por sucesión también, que confiere a su titular durante un plazo máximo determinado que no puede ser fijado por la ley,
99 años, esto acá en el Perú, en otros países no, el derecho de tener y mantener en terreno ajeno, sobre o bajo la superficie del suelo, una edificación en propiedad separada, mediante el derecho a edificar o por medio de un acto adquisitivo de una edificación preexistente. O sea, ojo, yo no edifico si no adquiero una edificación existente. O por un contrato accesorio al de arrendamiento urbano. Seguimos, por favor. ¿Cómo se origina este derecho de superficie? En el derecho romano, la visión era diferente, ¿no? El propietario del terreno lo era desde el cielo hasta el infierno. Clásica frase romana que nos llevaba a tener una titularidad que, bueno, que ahora ya no es tal, porque ahora en la propiedad urbanística llega hasta los límites de lo necesario, donde nos permite la urbanización y todo eso. Ahora, esta es una excepción a la regla. Como hemos dicho, cuando yo edifico sobre mi propiedad y hago una casa, un centro comercial, un edificio de departamentos, la titularidad del terreno se vuelve una titularidad absolutamente dependiente o absolutamente se accede a la misma, ¿ok? Se accede a la misma vía del derecho de accesión. En este caso, la superficie nos va a permitir romper eso. Entonces, el propietario del terreno va a quedar como un nudo propietario. Y es posible que haya un ejemplar del derecho a edificar arriba, o también puede hacer el derecho a subedificar abajo. Y pueden darse los dos. O sea, yo puedo dar mi derecho de superficie para la edificación en el sobresuelo y en el subsuelo. ¿Ok? Seguimos avanzando. ¿Qué características tiene esta regulación de la superficie en nuestro Código Civil? En primer lugar, ya hemos dicho, el superficiario goza de la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad separada o bajo la superficie del suelo. Y este derecho no puede durar más de 99 años. A su vencimiento, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido, reembolsando su valor, salvo pacto distinto. Ok, entonces, en este caso, yo quiero que diferenciemos algo. El derecho de superficie de la propiedad superficiaria, estimados alumnos. Cuando yo celebro con el titular del terreno el contrato de superficie, que a su vez no tiene una formalidad específicamente establecida por la ley bajo cesión de unidad, pero supongamos que se hace una escritura pública, que es lo normal, y que éste se inscribe en el registro. Ya surgió el derecho de superficie. Hay un derecho de superficie. Ese derecho de superficie me da la posibilidad de sobreedificar, subedificar o hacer las dos cosas. Este derecho, como decimos, no puede durar más de 99 años. A su vencimiento, el propietario adquiere la propiedad. O sea, si se imaginan esa imagen que vimos, ¿no? Que la edificación se separó del suelo, pues pasado el término, desciende nuevamente y se integra en una sola unidad inmobiliaria. Ahora bien, el derecho de superficie existe desde que se pacta, pero el derecho, el de la propiedad superficiaria se da desde que se hace la edificación. Entonces, yo soy titular del derecho de superficie sobre el terreno de 50.000 metros cuadrados que he contratado como superficial. Sin embargo, ya cuando edifique un centro comercial de 4 pisos, tengo la propiedad superficiaria. Y al tener la propiedad superficiaria, puedo realizar todos los atributos y goces que tiene la propiedad en sí misma, al sobre esa edificación. Vale decir, puedo usarla, disfrutarla, como es lógico, pero también puedo enajenarla. Puedo vender la edificación. Es la propiedad superficiaria. Puedo también, mis estimados hermanos, hipotecar la superficie. La propiedad superficiaria en sí misma. Puedo realizar esa situación y ese derecho, por ejemplo, va a poder inscribirse. Ahora, esto tiene una técnica registral especial. Al final, como le digo, se une nuevamente eso, salvo pacto distinto. O sea, en resumen, el dueño del terreno no va a tener la obligación, en ningún caso, va a tener la obligación de reembolsar el valor de las inversiones realizadas. Ese es uno de sus aprovechamientos, más los aprovechamientos variables derivados del cambio. Seguimos, por favor. Siguiente. Resumiendo,
las características básicas de este derecho real de superficie van a ser que es de naturaleza real. Ojo, el arrendamiento es personal y no obstante que es inscribible, es un contrato meramente obligatorio, temporal hasta 99 años, enajenable, transferible, gravable, ya hemos dicho que se puede hipotecar, transmisible mortis causa. No es como el usufructo, por ejemplo, que el usufructo se termina con la muerte de la persona. Y da al propietario derecho sobre o bajo el suelo. Siguiente. ¿Cómo se constituye este derecho de superficie? Nuestro Código Civil ha establecido dos posibilidades. La típica constitución de un acto inter vivos. Esa constitución de este acto inter vivos implica pues un contrato. Estos contratos de superficie, yo hubiera querido, si hubiéramos tenido tiempo, que pudiéramos analizar algún contrato de superficie. Yo soy notario, he sido también registrador y bueno, a través de mi vida he visto distintos contratos de superficie formalizados o registrados. Entonces, este contrato de superficie puede constituirse por acto entre vivos, esa es la primera posibilidad, o por testamento. Si considera por testamento, que es poco usual, por ejemplo, yo podría dejar en testamento a uno de mis hijos el derecho a edificar en un terreno y la propiedad a todos los demás hijos. Ahora, claro, esta superficie testamentaria, como no permite pactarse, porque obviamente el testamento no es un contrato, sino una disposición unilateral del testador, solamente normalmente se aplica a derechos de superficie a título gratuito. El derecho es transmisible, vale decir que a diferencia del arrendamiento, que yo no lo puedo ceder salvo una autorización expresa, si yo he adquirido el derecho de superficie y, por ejemplo, carezco del financiamiento para realizar el proyecto que pongo a realizar, podría simplemente transar con otra persona que tenga el interés y de repente asociarlo. Primera posibilidad. O segunda, más sencilla, más común. Podríamos, en ese supuesto, yo transferirle el derecho de superficie y él llevar a cabo el proyecto. Claro, salvo que en el contrato existe una prohibición, ¿no? Lo cual tampoco es muy usual, pero es válido pactar. Seguimos. Siguiente, por favor. Ahora, sobre la extensión del derecho de superficie. Digamos que yo le he dado ese terreno de 50, he recibido en superficie ese terreno de 50.000 metros cuadrados. Y yo pienso hacer una edificación sobre solamente 25.000 metros cuadrados. Y 25.000 los voy a dejar como un área libre, por ejemplo, para los estacionamientos. Pero también necesito otra parte de ese terreno, otros 10.000 más, que no son necesarias para la construcción, pero ofrecen la ventaja del acceso. ¿Ok? No una servidumbre, sino un acceso al centro comercial. Entonces, en el contrato puede pactarse sobre esa área, no tengo un derecho de superficie, pero tengo la posibilidad de aprovechar, de utilizar esta parte como un depósito, como un acceso, como una instalación complementaria para realizar eso. Ese es un aspecto expansivo que se pacta en el contrato o resulta de la naturaleza del mismo contrato. Seguimos. Siguiente, por favor. Hola, siguiente. Le he ilustrado la exposición con algunas resoluciones del Tribunal Registral de la SUNAT. Esta es una resolución del año 2014. En esta se enfatiza los derechos y obligaciones que surgen a favor del propietario del suelo y del superficial. En relación al propietario del suelo existe una limitación de atribuciones respecto del bien del cual es propietario. Se encuentra impedido de realizar obras que pudieran dificultar el libre ejercicio del derecho de superficie. Obviamente, yo soy dueño del terreno, pero no puedo, por ejemplo, impedir el ingreso o las obras de edificación. En superficiario se encuentran posibilidades de usar el bien dentro de los términos y condiciones establecidos en el contrato. El superficiario adquiere un derecho pleno y absoluto de tener y mantener el suelo ajeno a una edificación e inclusive disponer y gravar libremente su derecho, como ya hemos señalado precedentemente. Siguiente, por favor. Se considera también que para estos efectos, si bien no cesa la titularidad dominial, o sea, quien constituye el derecho de superficie no pierde la propiedad del bien, esta celebración del contrato para efectos registrales se considera un acto de disposición. Ojo, tanto para el que otorga el derecho de superficie como para el que lo adquiere.
¿Ok? Tanto el propietario como para el superficial. Siendo esto así, considerándose un acto de disposición para ambos, estamos hablando que se requiere un poder especial expreso, cuando es una persona natural, artículo 156 del Código Civil. Y obviamente, cuando se trata de una persona jurídica, que sus estatutos o su regulación propia permita esa adquisición. Seguimos. Adelante. Ahora, este derecho, como hemos dicho, debemos diferenciarlo. Hay un derecho a construir sobre un terreno ajeno, que es el derecho propiamente, el derecho exactamente de superficie. Y hay un derecho de propiedad sobre lo construido, propiedad superficial. No debemos confundir ambos derechos. Por ejemplo, yo podría edificar un centro comercial de 4 pisos y el centro comercial destruirse. Sobre el centro comercial yo tengo la propiedad superficial. En cambio, sobre la superficie, esta va a permanecer aunque se destruya lo edificado y podría volver a edificar hasta que se vence el plazo o se genere una causal de extinción de la superficie, ¿no? Es muy importante tener esto. Ahora, yo sé que esto choca, no, obviamente no para las generaciones como ustedes, sino como las mías, que decían, oye, ¿cómo puede ser una propiedad temporal? ¿Cómo puedo ser propietario por 5 años, por 10 años? Pues la superficie ha demostrado que esa utilidad es rentable económicamente y tiene un aprovechamiento propio. Es cierto que ustedes cuando quieran dar en hipoteca una propiedad superficiaria, es posible que el banco no encuentre una ratio muy clara sobre la evaluación de esto, pero si usted tiene un valor económico transable y esa garantía le es satisfactoria, la va a poder realizar. Y usted también va a poder realizar transferencias de esa propiedad superficiaria distinta a lo que es la propiedad del terreno. Seguimos, y a la propiedad y a la superficie en sí. Ahora, seguimos, vamos avanzando, porque si no el tiempo nos va a ganar y no vamos a poder hacer. La siguiente. Vamos a la regulación de la inscripción del derecho de superficie. ¿Cómo se escribe el derecho de superficie? Ustedes saben que existe un principio registral que se llama el principio de especialidad. Todo inmueble da lugar a una partida registral independiente, ¿ok? Cuando un predio se divide, se separa, da lugar a una partida independiente. Pero acá, en verdad, el inmueble no se separa, ¿no? Sigue siendo el mismo terreno de 50.000 metros, lo único que constituye un derecho de superficie. Anteriormente, antes de esta regulación que está en el reglamento de inscripciones en el registro de predios, se producía una situación que en el mismo terreno se decía que fulano ha adquirido el derecho de superficie sobre, por ejemplo, el inmueble de 100.000 metros sobre 50.000 metros. Y todo quedaba en la misma partida. Lo cual generaba muchas confusiones. Yo he sido testigo que en la partida del Jockey Plaza no hay un solo derecho de superficie, hay varios derechos de superficie. Y las propiedades superficiales de uno y otro se confundían. Entonces, para mayor claridad, y esa técnica es usada en varias legislaciones en el derecho comparado, lo que se ha dicho es lo siguiente: se abre una partida, perfecto, se abre una partida y esa partida es del terreno. Pero si constituye superficie, se abre otra partida de la superficie, que se independiza. Es una partida especial, no es tan independiente. En un momento va a reincorporarse cuando cese la superficie. Esa partida especial va a tener la mención que se trata de una partida especial que se origina del derecho de superficie. La indicación si el derecho de superficie es sobre o bajo la superficie. ¿Ok? Hemos dicho que puede haber sobre superficie sobre el sobresuelo o sobre el subsuelo. El plazo de duración tiene que estar claramente establecido. Ojo, la ley no dice que si no se indica es 99 años. El plazo hay que establecer. Si se constituye a título gratuito o oneroso. Es raro que sea gratuito, excepto en actividad testamentaria, y si es oneroso, hay que señalar cuál es la contraprestación. Ojo, a veces la contraprestación no va a ser clara. La contraprestación puede referirse a ingresos futuros, a porcentajes de apreciación, a índices monetarios, a otras situaciones, pero tiene que estar constando cuál va a ser esa contraprestación.
el nombre del titular del derecho de superficie, si es una persona jurídica, persona natural, una copropiedad, una sociedad gananciales. Y ojo, el traslado de las cargas o gravames registrados antes de la inscripción del derecho de superficie. Ok, ojo, una vez que ya se ha inscrito el derecho de superficie, ya las cargas o gravámenes del terreno van a ser distintas a las del derecho de superficie. Y yo voy a poder hipotecar la propiedad superficiaria sin hipotecar el terreno. ¿Ok? Entonces, cuando se constituye el derecho de superficie, lo voy a trasladar a la partida especial va a ser las cargas y gravámenes que existían antes. Ahora, puede ser que yo haya constituido un derecho de superficie sobre y bajo el suelo. Si eso se ha producido de esta manera, una constitución de derecho de superficie sobre o bajo el suelo, al mismo tiempo, mis estimados amigos, vamos a tener un tema. Van a haber dos partidas, una del suelo, otra del suelo y el otro del subsuelo, no necesariamente. Si lo deseamos, se pueden acumular la superficie del aprovechamiento hacia arriba, hacia abajo, en una misma partida. O también se pueden poner en partidas independientes. Seguimos, por favor. Muy bien. Acá alguna jurisprudencia registrada. Ojo, les he dejado 3 lecturas, les he dejado varias jurisprudencias registrales y también una directiva del SB, ¿no? Que obviamente van a complementar esta exposición. En esta resolución del año 2009, el Tribunal Registral de SUNAT dice que no es inscribir la superficie si constan de la partida registrar restricciones al ejercicio de dicha facultad. O sea, yo no puedo dar en superficie y decir que no puedes edificar. ¿Me dejo entender? O sea, la naturaleza propia de la superficie es poder edificar. Fíjense que es distinto al arrendamiento. El arrendamiento normalmente implica no modificar el predio o pedir autorización. No se parece al usufructo, que yo sí puedo realizar algunos cambios, pero sin alterar el destino sustancial del bien. Es muy alejada del uso, en que en el uso sí no debería modificar, ¿no? el destino, la utilización del bien. En la superficie es de su naturaleza la posibilidad de la modificación del bien en sí mismo. Siguiente, por favor. Ahora, obviamente, esa partida que se ha creado estableciendo la superficie, va a tener una valoración especial. No es lo que en estricta técnica registral se llama una partida con conexión permanente. Eso se ha independizado. Y en esa partida de superficie voy a inscribir las edificaciones y la propiedad superficiaria y todo lo que pase durante la vigencia de ese derecho de superficie. Pero tiene que estar correlacionada con el terreno. O sea, ella indica que es una partida de superficie y el terreno indica que está relacionada a la partida de superficie antes mencionada. ¿Ok? Reitero, en estrictas categorías registrales se llama una conexión permanente y no histórica, la que tiene la partida de superficie con lo que viene a ser el terreno propiamente dicho. ¿Y qué pasa cuando se extingue el derecho de superficie? Pues se cayó todo. Yo tenía un derecho de superficie por 20 años. Había hecho un centro comercial de 5 pisos con 2.000 estacionamientos. Esos tenían 500 tiendas que había dado en arrendamiento. Algunas las había vendido. No es usual, pero es posible. Algunas estaban hipotecadas y tenían distintos derechos que convivían entre sí. Muy bien. Pasan los 30 años, por ejemplo, y esa partida se cierra, se acaba la superficie y se acaban todos los derechos que se hubieran originado de esa propiedad superficial. Y baja a la partida registral la fábrica, las edificaciones, extinguiéndose todos los demás derechos que se hubieran dado durante la temporalidad del derecho de superficie. Claro, reitero, oye, no es una superficie una propiedad tan clara esta. No, definitivamente no. Más podríamos entenderlo el desdoblamiento del suelo de lo edificado en otras legislaciones que sí regulan el tema de una superficie a perpetuidad. Pero en nuestro derecho solo es temporal y el destino final es regresar a la partida donde se origina. Continuamos, por favor.
¿Es necesario presentar planos para inscribir un derecho de superficie? A veces sí, a veces no. Si va a hacer la inscripción durante todo el terreno, no es necesario, porque simplemente todo el terreno, toda la unidad registral va a quedar grabada con la superficie y se va a abrir una partida especial. Si voy a dar parte de 100.000, voy a dar 50.000, es recomendable la presentación de los planos, memorias descriptivas con coordenadas UTM, debidamente individualizados. ¿Cuál es la parte del terreno que es materia de la superficie y cuál queda libre y transable para el disfrute del propietario del suelo, el propietario original? Siguiente. Ahora, ya lo hemos explicado y esta es una característica en la cual se ve con claridad la pervivencia del derecho de superficie. Yo he obtenido un derecho de superficie por 35 años. Edifiqué un centro comercial. Hubo un terremoto. Se destruyó el centro comercial. Hubo un incendio. Se destruyó el centro comercial. Y todavía estoy en el año 5. No se ha extinguido la superficie. Yo podría tranquilamente volver a construir y volver a tener otra propiedad superficiaria diferente a la destruida. No existe en esto causa ninguna limitación y esto nos da claridad entre el derecho de superficie y la propiedad superficiaria que, como les digo, decimos, se independiza. Ahora, en algunas normatividades, no en la peruana, señalan la obligación de construir en un cierto plazo. El propietario del terreno quiere que eso se construya y quiere obtener los beneficios que se van a definir de la utilización económica de ese derecho de superficie. Entonces, mis estimados amigos, eso se estuvo planteado dentro del proyecto y que incluso se extinguiera si no es hecho la construcción dentro de cierto plazo o no se han obtenido provechos. Eso no está regulado en nuestro ordenamiento. Ahora, definitivamente yo puedo ponerlo también como cláusulas. Puedo poner cláusulas resolutorias. El derecho de superficie se extinguirá si el superficiario en el plazo de 5 años no ha realizado la edificación con tales o cuales consideraciones. Es posible. Podría incluso pactar contractualmente la extinción de la superficie si se destruye lo edificado. Pero eso no fluye de la naturaleza propia del contrato de superficie, sino fluirá de pactos convencionales resolutorios, por ejemplo, que se establezcan en el instrumento constitutivo. Sigamos, por favor. Como hemos dicho, también la extinción del derecho de superficie importa la terminación de los derechos concedidos por el superficiario en favor del tercero. En favor del tercero. Es lo que les dije. A le otorga a B en derecho de superficie ese terreno de 50.000 metros. B construye un edificio. ¿Podría ser un edificio sujeto a propiedad horizontal? Sí, vamos a verlo. Tiene un pequeño problema, pero sí se puede. ¿Podría ese B venderle a C, a D, E departamentos en propiedad superficiaria? Sí. Esos propietarios superficiarios, a su vez, ¿podrían hipotecar su departamento a un banco? Sí. ¿Podrían darlo en usufructo? Sí. Entonces, fíjense que hay una maraña de derechos que se basan en la superficie. Pero cuando muere la superficie, es como que se extingue todo, se cae el edificio completo con todo lo que tiene adentro. Entonces, todos los derechos, o sea, si yo compro un inmueble sujeto a propiedad superficiaria, yo sé que voy a tener solo ese disfrute por el tiempo establecido. Claro, ahí hay un pequeño problema si en el contrato de superficie se han establecido causales resolutorias o supuestos especiales de aceleración de ese plazo de vencimiento. Ahí mi propiedad es más inestable, porque la propiedad superficiaria, al extinguirse la superficie, va a poder, obviamente, sufrir todas las consideraciones que estamos hablando. Seguimos adelante, por favor. Siguiente. No obstante, la complejidad de las operaciones que se suelen sustentar en derecho de superficie demuestra la insuficiencia de esta regulación y la consiguiente necesidad de regular al milímetro a través de cláusulas de contrato la relación entre el propietario y el predio superficial. Les soy sincero, hay otros países, por ejemplo, como el Estatuto de Alemania, en Portugal,
que dedica pues leyes completas al derecho de superficie. Y se regulan todos estos temas que estamos hablando al mínimo detalle. Como el derecho de superficie es usado mucho en contratos con centros comerciales, y los centros comerciales normalmente son operados por entidades que realizan esto de forma profesional, los contratos de derecho de superficie tienen una regulación amplísima. Son contratos de 200, 300 páginas con términos, causales de aceleración, un detalle de cada una de las incidencias. Por ejemplo, para contarles algo de la pandemia, ¿no? Ustedes saben que en el arrendamiento hay una gran discusión si se debería pagar un centro comercial el arrendamiento, un arrendatario de un centro comercial, un arrendamiento en la medida que en la pandemia no se pudo utilizar por la cuarentena obligatoria generalizada que hubo. Y hay toda una discusión civil, ¿no? No sabe, que llevamos media hora hablando de ese tema. Pero, por ejemplo, en contratos que se dan en estos centros comerciales, yo he encontrado que están previstas al estilo americano, que, por ejemplo, en caso de pandemia no se paga el arrendamiento, por decirle, ¿no? O sea, los contratos, no, el tema de nuestro civil law es que nosotros pensamos que todo está en el código. Y en el common law, como es más constitucional y con menos regulación estatutaria, ellos diseñan un contrato para cada acto. Entonces, esos contratos de superficie son absolutamente complejos y efectivamente muchos se basan en un arrendamiento, pero tiene cláusulas particulares y es necesario que ustedes en su práctica profesional, si quieren realizar esto, vean ejemplos más extensos del mismo. Voy a ver si puedo enviarles, dentro de la reserva que tengo de mis actividades profesionales, algún modelo para que también se lo comparta la coordinación. Seguimos, por favor. De hecho, hay algunas relaciones que nos llevan a preguntarnos lo siguiente, y que también hay una teoría un poquito más moderna que dice que el derecho de superficie, dada la complejidad de sus relaciones, no debe ser solo un derecho real para edificar, sino lo configuran de otra manera. La teoría sobre la propiedad superficiaria funcional dice, no, ¿sabes qué? Vamos a construir una verdadera propiedad sobre el suelo, distinta a la propiedad del terreno. Y esa utilidad nos da reglas del riesgo, nos da reglas de transactibilidad, nos hace que en la superficie apliquemos supletoriamente algunas reglas del derecho de propiedad. Esta teoría es defendida por algunos autores, por ejemplo, José Carlos Salas, acá en el Perú, y algunos dicen que es interpretable, que en verdad la superficie es una especie de propiedad del suelo disociado del sobresuelo disociado del suelo. No creo que eso es así. En algunos países se legisla de otra manera, con mayores posibilidades para el derecho, para el superficiario, incluso mayores transabilidades. Sin embargo, acá en el Perú todavía debemos reconocer que nuestra legislación del 84, que se consideró innovadora, está todavía pendiente de una actualización importante. Seguimos, por favor. Siguiente. Ahora, les planteé el tema y a veces la práctica nos lleva a algunos retos que parecen insolubles, pero que en verdad son sencillos. Yo soy dueño de un terreno de 100.000 metros cuadrados y lo doy en derecho de superficie al señor B. El señor B quiere construir ahí un proyecto de edificación. Y vamos a pensar lo más bonito. Es departamentos frente a la playa. ¿Ok? Ahora se está usando mucho acá en Lima, bueno, se usaba antes de la pandemia, estos departamentos que se constituyen en las zonas de playa. Y voy a dar esa superficie y voy a vender los departamentos. ¿Correcto? Voy a vender esos departamentos. B puede construir, sí. B puede hacer reglamento interno e independizar bajo propiedad horizontal, sí. ¿Esas unidades pueden ser vendidas? Sí, porque B tiene propiedad superficial. Entonces ya tenemos muchísimos propietarios de esas unidades con propiedad superficial, el departamento 101, 102, 103, 104, 105. Y alguien decía, no, un ratito, eso no se puede
Porque en la propiedad horizontal, los propietarios de las unidades, el departamento 101, 102, 103, son propietarios del terreno. Y acá no serían propietarios del terreno, porque el terreno sigue siendo dueño de el propietario original que otorgó la superficie. Esa es una consideración absolutamente arcaica, que no tiene sentido, que en verdad la superficie es el terreno. O sea, esa superficie, esa elevación imaginaria que hay entre el suelo y la superficie para lo edificable, permite tener una propiedad en propiedad horizontal. No hay ningún problema en la coexistencia del derecho de superficie y la propiedad horizontal. ¿Ok? De hecho, en los centros comerciales, normalmente, como el Jockey Plaza, el Larcomar, por darle los emblemáticos, no se independizan necesariamente las tiendas, porque inclusive las tiendas se rediseñan y se remodelan de acuerdo a las necesidades, ¿no? Otra ventaja que tienen sobre los modelos antiguos. Yo no sé, yo creo que ustedes son estudiantes de casi todo el país, pero yo que soy, o he vivido casi toda mi vida en Lima, recuerdo que los grandes centros comerciales que estuvieron en mi niñez, estoy hablando ya en los años 80, ¿no? En mi adolescencia, eran el Centro Comercial Camino Real y el Centro Comercial Arenales. Esos centros comerciales se dieron a través de propiedad horizontal y han decaído totalmente, de modo tal que incluso de uno de ellos casi ni abre, porque las juntas de propietarios no supieron administrarlo. Ese es un tema también que podemos analizar a través de análisis económico del derecho y las externalidades que tiene una administración conjunta no profesional. En cambio, los centros comerciales modernos no se dan la propiedad de las tiendas, se arrienda, se da superficie, se da usufructo, pero jamás se da el derecho de propiedad, porque el dueño del inmueble matriz es el que hace y deshace con la titularidad más plena sobre eso. Y el que tiene el derecho de superficie tiene también una titularidad de ese tipo. Seguimos, por favor. Ahora bien, ¿es posible que el propietario del suelo ha decidido conservar este bien, generando un desdoblamiento? Esto es la naturaleza que hemos visto. Seguimos, por favor. Ahora, vemos este ejemplo. A es titular de un terreno y otorga a B un derecho de superficie para que éste construya un edificio de oficinas con sus respectivos depósitos y cocheras. Concluida la obra, B, titular del dominio, decide someter la edificación al régimen de unidades de propiedad exclusiva y propiedad común. Como dueño de la edificación, no hay ningún inconveniente que pueda hacerlo. ¿Necesita la intervención de A porque vamos a tocar el terreno? No, porque le ha transferido el dominio a la obra. El dominio superficial estará disgregado en cada una de las unidades de propiedad exclusiva generadas por la propiedad horizontal. De este modo, fragmentamos la propiedad superficial. Pero, siguiente, por favor. Este ejemplo ya es básico. Siguiente. ¿Qué pasaría, más bien, si un dueño de un departamento quiere constituir un derecho de superficie? No puede porque él no es dueño del terreno. Pero ¿qué pasaría si el dueño del edificio quiere constituir derecho de superficie? Yo he hecho un edificio del piso 1 al piso 5 y quiero constituir derecho, no, o sea, yo quiero quedarme con el edificio del piso 1 al piso 5 y quiero, porque mi edificio está diseñado para, ¿sí?, que alguien tenga el derecho de superficie del piso 6 al piso 10. En principio, una definición meramente literal diga, no, un ratito, el derecho de superficie se construye sobre un terreno, ahí lo estás haciendo sobre un techo. El tribunal registral piensa lo contrario, dice, esta es otra resolución del tribunal registral, puede constituirse derecho de superficie por el propietario de un terreno a fin que sobre el mismo se construya un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal. Puede constituirse derecho de superficie sobre lo edificado por el propietario del suelo, quedando sujeta a la edificación, sujeta al régimen de propiedad horizontal. Puede constituirse derecho de superficie sobre los aires reservados por el propietario del suelo, quedando esa propiedad superficiaria, quedando sujeta al régimen de propiedad horizontal. ¿Se dan cuenta, mis estimados alumnos? O sea, lo que era techo se volvió terreno. Los aires se volvieron una propiedad superficiaria. Un tema más, no me quiero desviar, yo estoy en derecho urbanístico. En nuestras ciudades, Lima, y lo estoy poniendo como un ejemplo no bueno, ha crecido
desde Pucusana, Lurín, hasta Ancón, con baja intensidad. Las edificaciones, 1, 2 pisos, no se utiliza la volumetría. Esta paz va a hacer una ciudad inmensa que requiere grandes tramos de recorrido, no tiene centralidades, genera problemas de transporte, problemas de hacinamiento. Entonces, lo que los urbanistas dicen que tiene que hacer una ciudad es densificarse, aprovechar su área edificable sin generar mayores desplazamientos o creación de nuevas o invadir áreas verdes. El aprovechamiento de estas posibilidades del suelo, del sobresuelo y del subsuelo, por ejemplo, para estacionamientos tan necesarios en muchas de nuestras ciudades, es importantísimo. La superficie, así concebida, puede cumplir muchas de esas finalidades. Seguimos. Ya hemos dicho que el derecho de superficie puede ser objeto de hipoteca. Yo soy dueño de la propiedad superficiaria del centro comercial Jockey Plaza, que vale 100 millones de soles. Y quiero obtener un financiamiento del banco. Pues doy, no el derecho de superficie, sino la propiedad superficiaria, lo edificado, y que tiene una duración hasta el 2035 como objeto de garantía. Y si no pago la hipoteca, el crédito en materia de la hipoteca, seré rematado y perderé esa propiedad superficial. Lógico, me van a decir, pero eso es hasta el 2035. Esa es una regla. Podría ser 99 años, podrían ser 2 años, podría ser resoluble. Quien observa una garantía, valúa los riesgos y en función a eso da el crédito. Eso es el ABC del derecho de contratación en cuanto a garantías. Seguimos. Siguiente, por favor. Ahora, un tema también que deben diferenciar es esto. Yo puedo hipotecar la propiedad superficiaria y no hipoteco el terreno. ¿Se acuerdan que están en 2 partidas? Entonces yo hipoteco el Jockey Plaza, pero no hipoteco el terreno. El terreno es de propiedad de la asociación Jockey Club del Perú. Y podría también el Jockey Club hipotecar el terreno y no hipotecar la superficie. ¡Claro! No hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, porque lo que va a recoger el banco Scotiabank cuando ejecuta el terreno es la posibilidad del derecho superficiario, del canon superficiario, y en el momento dado de quedarse con lo edificado cuando concluye la superficie. ¿Ok? Sobre esto ha habido varias resoluciones del Tribunal Registral, ¿no? Sobre el traslado de cargas. Inclusive, si avanzamos, por favor. Siguiente. Hubo un caso en que había un acreedor hipotecario del terreno. Vamos, digamos PCP, estoy hablando cualquiera, ¿ya? Yo era propietario de un terreno que estaba hipotecado a favor del Banco de Crédito del Perú. Solo para graficarles. Yo constituí derecho de superficie sobre este inmueble. Muy bien. Lo importante es, ¿esa hipoteca fue antes o después de la superficie? Si la hipoteca fue después de la superficie después yo decido ampliar el plazo del derecho de superficie, el registrador le dice, no, que intervenga el acreedor hipotecario de abajo porque él está esperando que se acabe el derecho de superficie para que acrezca su hipoteca. No, un ratito. Como tú has hipotecado sobre el terreno, no tienes derecho a ejecutar lo que se ha construido. Y si lo prorrogo 20 años más o 30 años más, tú no tienes que dar tu intervención. Tú has hipotecado el inmueble tal como estaba. No se produjo la accesión porque la hipoteca rompa el aspecto absorbente que tiene la accesión cuando el predio no está sujeto a superficie. Seguimos, por favor. Algunos temas debatibles, chicos. No, obviamente, esta exposición normalmente la hago en el posgrado en 3 horas y podemos analizar cada uno de los temas que estamos hablando tiene subtemas y subtemas de los subtemas. Yo siempre les digo a mis alumnos que no hay temas agotados por los hombres. Habemos hombres agotados por los temas.
Les planteo algunos. ¿Podemos concebir el derecho de superficie como una propiedad del suelo distinta a la del sobresuelo, distinta a la del suelo? ¿Podríamos un predio darlo eternamente, que seas dueño lo de arriba y yo lo de abajo? Y claro, nuestra concepción romanista del cielo al infierno, etcétera, nos dice que no. Y esos son cánones que de repente pertenecen a mi generación, pero no deben ser los cánones de su generación. La propiedad del subsuelo. ¿Saben, por ejemplo, cuando viajan en Europa, la importancia de las cocheras bajo las plazas? Quienes viven en Lima han visto ese proyecto debajo de Rivera Navarrete, de las cocheras que permiten a las ciudades tener espacios, tiendas, centro comercial. Ojo, y debe ser eso por un tiempo, debe ser medio eliminado o enclenque, deben ser sometidos a 8 o 9 artículos, o debemos dotarle de normas que fomenten la inversión. Aprovechemos la totalidad de nuestro inmueble. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? ¿Hola? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sí. Pido una fluctuación. Ustedes deben aprovechar ese concepto del predio como una sola cosa, que no tiene manifestaciones, ya es un tema superado. Muchas legislaciones lo han atacado. Nuestro mismo Código Civil dice que el suelo y el sobresuelo pueden pertenecer a personas distintas, pero pensamos, ¿cuáles son las dos únicas formas? La superficie y la propiedad horizontal. Ese es solo el comienzo. Tiene el derecho de sobrevuelo que hay en otras legislaciones, el derecho de laje, si ustedes, o laje, o losa, como se llama en Portugal, que es el derecho a sobreedificar sobre el techo del otro en una favela. Derecho real creado en 2016. El derecho al suelo, al subsuelo disociado del suelo. ¿Hasta dónde soy dueño yo del subsuelo? Obviamente no comprendo los recursos naturales, indudablemente. Entonces, el concebir en una visión moderna la superficie ya no como un derecho a edificar, sino un derecho sobre el sobresuelo como propiedad, es una tendencia que yo estoy seguro que ustedes van a recorrer. Y dada la importancia del aprovechamiento pleno, recuérdense que la tierra no es un espacio, es un recurso no renovable. Nosotros estamos enmarcados en los objetivos del milenio. Tenemos una agenda de Naciones Unidas de 2020 al 2030. En el 2030, que más va a ser de ustedes que mío, y el 2050, que no sé si estaré acá, pero creo que ustedes sí, ustedes deben buscar ciudades que no, el 70% de la población vive en las ciudades. Hemos depredado, son las que contaminan, son ciudades no sostenibles, pandémicas. Debemos construir, debemos darle utilidad a todos nuestros espacios de una manera armónica y adecuada, sin depredar el medio ambiente, sin talar los bosques, sin hacer daño a esa sostenibilidad que implica que mi generación le deje a su generación una herencia para más adelante. Eso se está enseñando ahora en las universidades, implica un compromiso. Los derechos reales, como una asignación de titularidades con eficiencia a los bienes, son parte de esa agenda. Obviamente el ordenamiento urbano, obviamente el crecimiento sostenible. Miren, ¿por qué en el Perú? Disculpen que me desvíe, a veces no se puede evitar. ¿Por qué acá en el Perú el coronavirus nos ha vuelto el país con la mayor cantidad de muertes por habitante en el mundo? Hacinamiento, falta de transporte, falta de infraestructura de salud. Todo eso está relacionado con una agenda de derechos reales, del Estado también en sus intervenciones. Disculpen, no puedo a veces dejar. Los derechos reales no son categorías abstractas, son vida humana y toda la correcta formación de nuestros derechos importa para eso. Y puede darse en superficie una edificación ya levantada. Ah, ya, miren, no. Yo tengo una fábrica ya hecha completita. Pero yo no quiero venderla. Quiero dar en superficie la fábrica, ojo, y no es una fábrica solo de edificación, es una edificación completa hecha, una fábrica industrial, productiva. Yo no me quiero quedarse en el terreno, quiero darle a un señor esa fábrica en 10 años.
y en superficie. Él no va a tener que construir, o si quiere que lo amplíe, pero ya parte de algo. Entonces, una concepción estática, antigua, vetusta del derecho de superficie, no, tú das el derecho a edificar. Ahí no estás dando el derecho a edificar, estás vendiendo lo edificado. Eso es una venta de una edificación. Separar el suelo, eso no se puede. No puedes. La superficie me permite lo más, me permite desdoblar, precisamente. ¿No se acuerdan en la primera imagen que desdoblábamos un cuadrado que salía de su terreno y comenzaba a volar? Es obvio, esto debe aceptarse. El Tribunal Registral sobre esto pone algunas dudas. ¿Qué fecha se hizo la fábrica? Esto es propiedad superficial desde acá hasta allá. Otro tema, ¿se pueden acumular derechos de superficie? Yo compro 2 lotes de 50.000 metros cuadrados cada uno. Esto se ve mejor con la pizarra, pero el tiempo nos mataría. Y yo doy en derecho de superficie esos 2 lotes, no están acumulados. No están acumulados. Es el lote 1, el lote 2. Sobre esa yo, el superficiario, tengo superficie por 80 años. Y no quiero hacer una edificación en cada lote, quiero hacer un proyecto en los 2. Y decido acumular mis superficies. No, un ratito. Las superficies son derechos. Los derechos no se acumulan predios. Previamente tienes que acumular los terrenos de abajo. Pero yo los terrenos de abajo no los puedo acumular, esos son del dueño original. No, así es la vida. Pero mira, yo necesito para la municipalidad 100.000 metros. Y si ella me da licencia por cada uno, entonces yo no voy a poder hacer el proyecto que quiera. Disculpa. Nuestra concepción es que la superficie es un derecho a edificar. Y como es un derecho, no lo puedes acumular a otro. ¿No tiene racionalidad económica? Bueno, así es la superficie. Como le digo, es difícil entrar a ciertas categorías cuando estamos acostumbrados a mirar a los derechos reales sobre cosa ajena, ¿no? Como se le ha titulado a esta conferencia, como entidades limitadas. De hecho, en el reglamento de la 29090 se ha establecido la posibilidad de plantear una licencia única sobre 2 inmuebles que son materia de superficie, ¿no? Que son conjuntos y podrían, entre comillas, acumularse. Pero el tema de la restricción de la inscripción de la acumulación al registro sigue existiendo. 2 temas más. Yo quería terminar la superficie, el usufructo, los servidumbres. Están las diapositivas, están los materiales. Me han dicho que debo hablar hasta las 5:15 para dar ronda de preguntas. Voy a tratar de terminar con estos 2 temas. Existe la subsuperficie y existe la superficie de aires. Avancemos una diapositiva, por favor. Hola. Si podemos avanzar una diapositiva. A ver, fíjense que les estamos ya exigiendo un poquito más, ¿ah? No estamos quedándonos normalmente, nos quedamos a veces en los cursos. Yo he hecho un edificio. A ver, A es dueño de un terreno. Lo da en derecho de superficie a B. B hace un edificio de 4 pisos. ¿Ok? No sujeto a propiedad horizontal, es su edificio. Sin embargo, la estructura del edificio, eso es un base, ¿eh? Si no hay eso, no hay nada, me permite construir hasta 5 pisos más. Y algo más, chicos, que ustedes tienen que conocer, los parámetros urbanísticos, porque uno no construye hasta donde quiere, sino hasta donde puede, de acuerdo a las limitaciones de la zonificación del urbanismo. Muy bien. Yo no tengo el menor interés en hacer esos 6 pisos más. Tengo mi propiedad superficiaria del piso 1, 2, 3 y 4. Me pregunto, ¿podría constituir un derecho de superficie sobre lo que les hablé? ¿Sobre mi techo? ¿Y hacer una subsuperficie? O sea, así como un subarrendamiento, en el que yo me vuelvo superficiario, o sea, titular del predio que da lugar a la superficie de arriba. Y el que está C, a quien le doy el derecho para edificar desde el 5.º piso
hasta el 10º, que es lo que puede, ¿no? Según la zonificación, tiene que pagarme el canon a mí, que soy el superficiario. Ojo, no tiene relación con el dueño del terreno. El que tiene la relación con el dueño del terreno soy yo, que soy el superficiario original. Y eso le llaman en España subsuperficie o superficie de segundo grado. No está regulada en el país. No existe ninguna norma que se refiere a ello. Y ¿sabe dónde se creó esto? En el Jockey Plaza. En el Jockey Plaza, mis estimados alumnos, había volvemos al Jockey Plaza, dueño del terreno, Asociación Jockey Club del Perú. Dueño de la superficie, Centros Comerciales del Perú, ahora administradora del Jockey Plaza. Y administradora de Centros Comerciales del Perú, administradora del Jockey Plaza, ha tenido un problema que es público, por eso lo puedo comentar, con la Asociación Jockey Club del Perú por el tema del canon superficiario, ¿no? Hay reclamos de la Asociación Jockey Club de que le tiene que pagar más. Y había una parte del terreno, si podemos volver, por favor, a la diapositiva número 3, por favor, a la 3. A la tercera diapositiva, la 3 exactamente. Había una parte, esa es la 2, la 3. Esa partecita, reitero, no sé si se ve mi flechita que estoy pasando, creo que no, pero pueden ver la parte que está así como un estacionamiento vacío. ¿La ven esta parte de abajo que está, acá está la Javier Prado, acá está la parte ya construida y había una parte aquí que estaba llena de estacionamientos? ¿La ven? ¿Sí? ¿La llegan a ver? ¿Esta parte de acá? Sí, esta parte de acá. Muy bien. ¿Qué pasó? Era una área inmensa, ¿no? Y en esa área inmensa, mis estimados amigos, se les ocurrió, oye, yo quiero dar esa área a una empresa, creo que es Sodimac. Y Maestro, no sé si es Sodimac o Maestro, uno de los dos. Pero si le pido intervención a la asociación Jockey Club, que es la dueña del terreno, me va a decir que no, porque con ella estoy en líos, ¿no? Me está diciendo que si le pago bien, etc. Entonces, hicieron una ficción. Dijeron que lo construido por Jockey Club, por la Asociación Jockey Club del Perú, por el Centro Comercial del Perú, era ese terraplén que eran los estacionamientos. Entonces, su superficie era toda esa losa que ven ahí blanca, que tenía ahí carros. Y dieron en su superficie la posibilidad de construir sobre esa losa. Y sobre eso se ha hecho, creo que Sodimac, no me acuerdo ahí, como ya no voy a centros comerciales, y no les recomiendo que vayan, al menos durante la pandemia, chicos, es peligroso, no me acuerdo, pero acá, si ustedes ahora pasan van a ver una torre de 5 pisos. Ojo, titular del terreno, Jockey Club del Perú, titular de la superficie, administrador de Jockey Plaza, titular de la subsuperficie, con propiedad superficiaria sobre lo edificado hasta el 5º piso. Sodimac. Y Sodimac no le paga a Jockey Plaza. Y no le paga al Jockey Club del Perú. Sodimac le paga a administradora del Jockey Plaza. Y mientras tanto, siguen los líos, creo, porque incluso han ido hasta un arbitraje entre Jockey Plaza y Asociación Jockey Club del Perú. Ahora, cuando se presentó ese título, el Tribunal Registral dijo, en primera instancia lo tacharon, le dijeron, ¿sabe qué? Los derechos reales en el Perú son limitados. Ustedes saben el número clausus, ¿no?, que tiene el Perú, ¿no? No es como en España que hay un número semi-apertus. Y eso es un nuevo derecho real que no está previsto. Y el Tribunal Registral, considerando, les ha dejado la resolución, analícenla, revísenla con un aspecto crítico, dice, bueno, si hay superficie de primer grado, ¿por qué no puede haber de segundo grado? Y podría haber de tercer grado, del 5º piso al 6º. Y se imaginan, mezcla de propiedad horizontal, mezcla con venta de áreas. ¿Se dan cuenta cómo esa partida registral limitadita, que es
un solo predio con la fábrica, todo claro, ¿no? Hasta abajo, con el intenso aprovechamiento de un suelo tan importante. ¿Cuánto vale el suelo acá? ¿Cuánto vale el suelo en el centro comercial más importante del país? Casi, ¿no? Aunque ahora ya están en Lima Norte, ¿ah? Ahora que no sé si Plaza Lima Norte es el más importante. Todos los centros comerciales, grandes emprendimientos, la superficie, el usufructo un poquito menos largo, para no faltarles, ¿no? En el usufructo no te doy derecho a tener una propiedad en uso diferente, te doy disfrutar y usar, y hasta cierto punto modificar. El problema, limitación para personas jurídicas, 30 años, y para personas naturales, la vida de la persona, el usufructo vitalicio. Para algunos casos el usufructo está bien. El uso para fines domésticos, de vivienda, habitación, no puede transferirse, no puede transarse. Las servidumbres, posibilidades de usar o de evitar el uso por el otro propietario de un predio vecino. Le soy sincero, me hubiera gustado mucho desarrollar los otros puntos de la diapositiva, pero en verdad yo creo que si uno no desarrolla correctamente, ¿no?, el tema asignado, les quedaría en deuda. Y les quedo en deuda, al menos en la parte que no he podido desarrollar, de repente habrá otro curso, les quedo, he tratado de dar un aspecto más claro y además no quedarme solo en lo que está en la norma. La vida siempre está más adelante de las normas. Y ustedes tienen la posibilidad de esas, ahora dudas que yo les he planteado, hacerlas realidades. Hacerlas no necesariamente con los cambios normativos. Y aprovechar mejor estas figuras jurídicas que de nuevo no tienen nada, porque la superficie viene de Roma. Pero las cosas se reinventan de acuerdo a las necesidades de los tiempos. Eso ha pasado con la superficie. Termino en lo que toca esta parte, mi exposición, recomendándoles también la lectura de los abundantes materiales que se les han alcanzado. ¿Ok? Y quedo a disposición de las preguntas que tuvieran a bien. Melissa, por favor. Muchas gracias, doctor Jorge Luis. Agradecemos la ponencia. Tenemos consultas ya de parte de nuestros alumnos. Inmediatamente le leo la siguiente. La consulta llega a cargo del participante Wilson Robles. Él agradece la exposición e indica dos preguntas. La primera de ellas, en la Constitución del Derecho de Superficie, ¿el propietario del terreno puede limitar el derecho a edificar del superficiario a la construcción de un inmueble de determinadas características? Sí, mire, en principio las facultades del superficiario son amplias y restrictas, ¿no? O sea, porque se genera una propiedad separada. Pero como ustedes entenderán, dentro de la autonomía de la voluntad, no, y dado que, fíjense de que no son pactos prohibidos. Acuérdense que el 882 del Código Civil nos plantea la prohibición de gravar y disponer como una límite, que además está siendo muy mal interpretado, porque eso es los pactos prohibitivos de disposición y gravamen, que no es lo mismo de las obligaciones negativas de disponer, que es otra cosa. Pero el 882 nos plantea un límite. Pero el 925, 926 nos señala que las limitaciones a los derechos reales por pacto deben estar inscritas. Entonces yo puedo limitar ciertos usos, disfrutes, y obviamente en este caso el derecho del superficiario le diría, oye, solo hazlo hasta el quinto piso. Puedo pactarlo y se asume. O puedo pactar que se haga hasta tal y requiere autorización para tal más, sí. O que tal aprovechamiento, oye, no, ahora la municipalidad solo te da hasta el quinto piso, pero cambia la zonificación y puedes hacer 10. ¿Eso podría modificar mi canon superficiario? Sí. ¿Podría decir que no se utilice para ciertas cosas? Sí. ¿Podría eso inclusive plantear la resolución del contrato de derecho de superficie? Sí. ¿Puedo plantear obligaciones positivas que debe hacer el superficiario? Por ejemplo, habilitar el terreno. Sí. Por eso le digo, en la superficie es un rompecabezas para armar. Ustedes le van a llevar contenido. La insuficiencia de la ley. Ahora, porque claro, si adopto la teoría que tienen algunos, que la superficie es una propiedad del suelo, entonces tendría que, para restringirla, ver hasta dónde se afecta el derecho de propiedad del suelo o del sobresuelo, que estamos hablando bajo lo que se llama la concepción moderna del derecho de superficie.
Ella no debería llamar superficie, por cierto, pero bajo el concepto que hemos señalado, es posible a través del acto constitutivo. Pero si nada se dice, pues podrá ser hasta el número de pisos que le permitan hacia arriba o hacia abajo. Ahora se edifica mucho hacia abajo. ¿Han visto? Yo el otro día fui a un edificio inteligente que tenía 10 sótanos. Y el estacionamiento que me asignaron en el sótano 10. Terminé mareado, realmente. En verdad hay poco oxígeno, ¿no? Entonces, yo puedo, lo que antes para nosotros era pues impensable, es parte ahora de una realidad y con un aprovechamiento económico importantísimo. Entonces, si nada se dice y me lo permiten los parámetros, podré ir de arriba a abajo hasta donde corresponda y en todo y en el momento que sea útil para el aprovechamiento respectivo. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta llega a cargo también del mismo participante. Su segunda pregunta es, ¿la facultad de edificar por parte del superficiario se mantiene durante el tiempo de duración del derecho de superficie? Es decir, en el caso que edifique parcialmente sobre el terreno, ¿impide que en algún momento posterior pueda edificar sobre la parte que aún no ha edificado y cuenta con derechos de superficie? Reitero, si nada hay pactado diferente, porque esto admite pactos, pues podré edificar en el año 1 una partecita. Podría llegar en el año 2, 3, porque finalmente el superficiario es el que supuestamente va a obtener el beneficio económico para realizarlo. O sea, el derecho a edificar está permanente hasta el último día. Claro, oye, no tiene mucho sentido que yo edifique para otro, ¿no? O sea, yo no, en el último año, ¿para qué voy a edificar, no? De repente solo reparo, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es dándole a otro. Pero en puridad, el derecho a edificar, salvo una restricción, alguna situación especial que le pida una autorización para ciertas cosas, está irrestricto en todo momento y en todo punto de la superficie. Algo más, ni siquiera tendrían que pedirle permiso, obviamente, al titular del suelo. Incluso yo puedo, como superficiario, ir y tramitar mi licencia sin que intervenga el dueño del suelo. Porque yo tengo el derecho fíjense, hay el derecho a edificar y el derecho a la edificación. ¿Ok? En este caso, yo tengo el derecho a edificar. ¿Un usufructuario puede tener derecho a edificar? Sí, si tiene autorización. Pero ¿tiene derecho a la edificación? No, porque la edificación es de propiedad del dueño del suelo. ¿Correcto? Derecho a edificar a derecho a la edificación. Uno es titularidad, el otro es posibilidad. En cambio, el superficiario tiene la potestad de edificar y de hacer dueño de la edificación temporalmente, por cierto, pero es dueño de la edificación. Entonces, por ejemplo, él puede solicitar una licencia de obra y él no necesitaría que para que inscribirlo en el registro intervenga el titular del terreno para tramitar una habilitación urbana. O sea, el derecho de superficie es mucho más poderoso. Obviamente, puedo limitarlo mediante pacto, ¿no? Dentro de cierta racionalidad. Y esas limitaciones obviamente tienen que ver con un interés económico o una autorización seguro o una renegociación de condiciones del titular del suelo. Pero en principio no hay ningún inconveniente. Gracias, doctor. La tercera pregunta llega a cargo del participante Jan Cóndor. Jan felicita la ponencia e indica lo siguiente. Mis consultas son las siguientes. ¿Se puede pactar en el contrato la necesidad del consentimiento del propietario para transferir la superficie? ¿Y qué atributos graban una operación en la que se utilice un derecho de superficie? Mire, normalmente, sobre el primer tema, en el contrato de derecho de superficie, la norma dice que el derecho de superficie es transmisible. ¿Ok? Esa es la cuestión. Entonces, si yo no he restringido nada, pues obviamente es posible transferir. Pero el hecho de que haya un pacto en contrario, no entiendo que está prohibido. ¿Por qué? Porque la superficie no está considerada una propiedad plena. Acuérdense de que el 882 nos dice que está prohibido contractualmente establecer la prohibición de gravar o enajenar si la ley no lo permite. En este caso no estamos hablando de una propiedad en sí plena.
Estamos hablando del derecho de superficie. Entonces, sí, por ejemplo, a mí me podría interesar, mira, ¿sabes qué? A mí me interesa que seas tú como operador comercial el que estés a cargo del pago, porque eres un centro comercial con garantías, tienes un goodwill, tienes una práctica empresarial adecuada, y no me interesa que otro grupo que te quiera comprar sea el que asuma tus obligaciones, porque si el derecho es transmisible, obviamente el dueño va a ser el nuevo superficiario, quien te adquiera, y de repente no me va a pagar, no me va a cumplir. Y de repente podría pedir un consentimiento previo, lo cual no es una prohibición, sino es un acto de restricción o de autorización. De hecho, sí he visto contratos en los cuales se ha atendido a este tipo de limitaciones. En algunos otros casos incluso se ha pactado posibilidades con el dueño del suelo de tener un derecho de preferencia si da en superficie predios vecinos. Y también hay limitaciones de uso o pactos especiales. Como le digo, lo bueno de la superficie, bueno, entre comillas, es que como no tiene una regulación taxativamente prohibitiva, deja a la autonomía de la voluntad las posibilidades. Y efectivamente puede haber una ratio económica en la cual a mí no me interese que ese superficiario a quien yo he evaluado claramente que sí me conviene, por su renta, por la inversión que va a realizar, sea sustituido por otra persona. Porque de hecho también la superficie implica una especie de financiamiento, ¿no? O sea, usted le está vendiendo el dominio útil a plazos por el canon superficiario. Y eso también tiene que ver con, oye, en los primeros años la superficie de repente es pura inversión. ¿Se imaginan cuánto ha costado hacer ese centro comercial? Los estados de la superficie o todo eso en los primeros años que no se vendía, ¿cómo deben haber estado? O sea, requieres espaldas financieras para precisamente que el contrato satisfaga a todos. Yo no les estoy hablando de una visión estática del contrato. El contrato es una forma de responder a necesidades. Entonces, si esas necesidades están más cubiertas, pidiendo que si lo transfieres yo pueda evaluar a quién se lo va a transferir, no hay ningún problema. Hola. Gracias, doctor. Sí, la siguiente consulta llega a cargo del participante César Dylan. César Dylan agradece la ponencia e indica lo siguiente. Según el TR, una propiedad, si se puede acumular por la razón que son predios, entendidos como entidades físicas o tangibles y no derechos, ¿habría algún problema en modificar esta concepción a que se puedan acumular dos superficies para evitar todo el problema de tramitar dos licencias para la construcción de un proyecto? Muy buena pregunta. En la línea de lo que no pude ya especificar, la mayor objeción que se tiene en este aspecto es qué pasa si se extingue la superficie. Imagínense dos cuadraditos al costado uno de otro, ¿ya? Para no, como digo, para no usar pizarra en este momento. Y sobre ese cuadradito hay un rectángulo que es la fábrica, que cubre los dos cuadraditos. ¿Ya? Se desaparecen, y ese cuadradito es una sola fábrica, una sola edificación completa, que cae sobre los dos cuadraditos. Se extingue la superficie y quedan nuevamente los dos cuadraditos. ¿Cómo queda una fábrica? Sobre dos terrenos diferentes, ¿no? Porque la superficie va a bajar y va a quedar en un terreno que son lote 1, lote 2, pero una edificación única. Claro, y de repente los titulares de los terrenos son diferentes. ¿Cómo queda esa fábrica? ¿Qué le toca a cada uno? ¿Debe derruirse, debe derrumbarse, debe separar? Claro, ojo, ahí me estoy preocupando solo del final. Estoy mirando qué va a pasar en el final. Cuando funcione todo esto va a estar muy bien. O sea, yo tenía una superficie de acá, tenía otra superficie del otro, todo esto funcionaba bien, pero como hay una temporalidad y digamos, la técnica registral no tiene una respuesta que haces en ese momento. Que por ejemplo, no, pero yo lo he puesto a los 99 años y esos cesan en el mismo momento y no hay problema. ¿Y qué pasa si primero te resuelven este contrato y este no? Entonces la propiedad, la fábrica queda a la mitad, por decir, de Claudia y la otra mitad de Noelia, que es el titular del suelo que readquirió. Entonces, eso implica, sí es cierto, no es una imposibilidad absoluta, ¿ya? Esto podría regularse de alguna manera. Es falta de regulación, o sea, no es nada absolutamente imposible.
¿ok? O de repente podrías decir que las edificaciones las hagan de tal manera que en algún caso puedan tener una separación posterior, ¿no? O atribuciones, ¿no? Con algunos requisitos en la licencia. Pero claro, el tribunal registral dijo, no, ¿sabes qué? Mira, esta situación no la tengo prevista, entonces mejor habla con el de abajo y el que de abajo acumule los terrenos y una vez, pero no puedo porque el titular del suelo 1 es el señor A, el titular del lote 2 es el A, y tendrían que uno venderse al otro, y ellos no quieren porque están muy contentos con la plano superficiario que yo le doy. No, bueno, entonces no se puede. ¿Ok? Ese es un poco el tema. Nada que con un poquito de regulación o un poquito de técnica registral precisa pudiera tenerse sobre esto, ¿no? Decir simplemente qué pasaría en estas situaciones. ¿Ok? Gracias, doctor. La siguiente pregunta llega a cargo de la participante Leslie Calderón. Leslie indica lo siguiente. ¿Es necesaria la inscripción de una declaratoria de fábrica para la inscripción del derecho de superficie? No, justamente yo he diferenciado dos etapas. Primero inscribo el derecho de superficie. Todavía no he hecho nada. Solo tengo el derecho a edificar. Y cuando haga la edificación, ya escribiré la fábrica. Y al haber inscrito el derecho de superficie, no tengo ni que tocarle la puerta al titular del suelo para escribir la declaratoria de fábrica. Todo eso ya es mío. Entonces, primera fase, inscripción del derecho de superficie. Y ahí es que se abre la partida especial. ¿Ok? Entonces, inclusive en el reglamento de la 29090 de licencias y todo eso, se reconoce el derecho del superficiario a solicitar por sí mismo la licencia de obra. Muchas gracias, doctor. La siguiente y última consulta ya llega a cargo de la participante Noelia Buendía. Noelia agradece la ponencia y pregunta lo siguiente. En relación al derecho de superficie, ¿por qué la norma establece 99 años y no cualquier otro número? Bueno, en tiempos antiguos se consideraba que 99 años era el límite de la vida de un hombre. Y de hecho, o de una mujer, ¿no? Para ser más inclusivo. Aunque en castellano eso significa. Ojo, está demostrado que las mujeres viven más que los hombres, ¿no? Sí, 76 años es el promedio de vida de un hombre en Perú y 78 de las mujeres. Y también les afecta menos el coronavirus, ¿ok? Está también absolutamente demostrado, ¿no?